El tema del que me voy a ocupar hoy día es la fisiología y aplicaciones terapéuticas de las sincretinas, que es un tema que está tomando mayor actualidad, sobre todo en vista de resultados muy recientes que ustedes han tenido la ocasión de recibir en una sesión ayer, creo, sobre el tema de un estudio, el estudio LEADER, que por primera vez ha demostrado que una medicación desarrollada originalmente, una incretina, la liraglutida, desarrollada inicialmente para aplicaciones en el tratamiento de la diabetes, ha luego recibido aplicaciones en el tratamiento de la obesidad y más recientemente se ha demostrado que por una de las primeras ocasiones tiene un efecto muy positivo en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Y vamos a tener la ocasión tal vez de repetir esos resultados dada la importancia que tienen. Bueno, vamos a comenzar con las definiciones. Y las sincretinas son hormonas. Se originan en el tracto gastrointestinal, son liberadas durante la absorción de nutrientes, como la glucosa, por ejemplo, y aumentan la secreción insulínica. Algunas sincretinas, no todas, también tienen la propiedad de suprimir la secreción de glucagón. Las acciones de incretinas, por lo tanto, una propiedad adicional que es muy importante de las sincretinas es que las acciones de estimular la insulina y disminuir la secreción de glucagón son dependientes de los niveles de glucosa. Esto significa, en otras palabras, que en caso de hipoglicemia cesan de estimular la secreción de insulina, pero permiten la secreción de glucagón de modo que se pueda contrarregular hormonalmente el problema de la hipoglicemia. De modo que las sincretinas no conllevan por ellas mismas el riesgo de hipoglicemia. Sin embargo, como pueden ser usadas con otros agentes antihiperglicemiantes que tienen la potencialidad de reducir los niveles de glucosa marcadamente y llevar a hipoglicemia, como la insulina, como las sulfonilureas, cuando usadas en combinación con otras medicaciones, pueden estar asociadas con hipoglicemia, aunque en ese caso son obviamente inocentes. La siguiente diapositiva. Este es simplemente un cartoon, como le llaman, un esquema para demostrar los cambios hormonales asociados con el desarrollo de la hipoglicemia. Quiero enfocar primariamente en la secreción insulínica. Durante el periodo de tolerancia a la glucosa normal, los niveles de insulina están normales en ayunas. Durante el estado de prediabetes y en conexión con el estado de resistencia a la insulina, la secreción de insulina aumenta, es el suplemento insulínico, pero llega un momento en que la capacidad secretoria del páncreas con respecto a la secreción de insulina comienza a decrementar. Y en el estudio UKPDS, un estudio notable, se demostró que cuando se llega a una reducción del 50% de la capacidad secretoria de insulina es cuando usualmente se establece el diagnóstico de diabetes. Y más allá de entonces, la capacidad secretoria se reduce aún más en forma casi lineal y este es el momento en que nuestros pacientes diabéticos de tipo 2 van a necesitar insulina en adición a otros factores hipoglicemiantes. Por otro lado, es importante notar también que la secreción de incretinas también se reduce progresivamente en los pacientes de diabetes y vamos a tener la oportunidad de ver los datos de investigación que soportan esto. Por otro lado, los niveles de glucosa inicialmente van a subir en el estado postprandial durante la progresión de prediabetes a diabetes y es una vez que está establecida el estado diabético es cuando vemos la hiperglicemia en ayunas.
Por otro lado, es importante notar que aun cuando los cambios microvasculares de la diabetes están asociados con hiperglicemia y por lo tanto se asocian mayormente con el estado diabético, es importante notar que los cambios macrovasculares, aquellos que conllevan el riesgo de enfermedad cardiovascular, se presentan mucho más temprano. En estudios epidemiológicos se ha demostrado, por ejemplo, en niños que ulteriormente desarrollaron diabetes y en un análisis retrogrado de sus factores de riesgo cardiovascular, se nota que antes de que se inicie el estado diabético o prediabético, estos niños presentan, por ejemplo, un peso un poco mayor, la presión sistólica y diastólica, aunque no abnormal, es estadísticamente significativamente mayor, y también tienen niveles un poco más altos de triglicéridos y más bajos de HDL colesterol, sin que sean todavía diabéticos. De modo que hay cambios estructurales que preceden el estado diabético y que son los responsables del incremento de riesgo cardiovascular eventualmente en nuestros pacientes diabéticos. Y esta es una diapositiva de un estudio anterior, 1970, que compara el propósito de este gráfico es simplemente demostrar las anormalidades fundamentales en la diabetes tipo 2. Y se hizo, un estudio simplemente de un test de tolerancia a la glucosa, pero con una comida con carbohidratos, y se comparaba a sujetos normales en verde, con sujetos diabéticos de tipo 2. Pueden ver que un sujeto normal que recibe un reto con carbohidratos responde con un aumento muy moderado de la glicemia, los niveles de insulina suben significativamente y correspondiente a los niveles de glucosa que aumentan, y por otro lado, los niveles de glucagón ven que son suprimidos supuestamente por la hiperglicemia solamente. Sabemos ahora también que las hormonas que estamos discutiendo hoy día también suprimen el glucagón. Ahora, en un diabético de tipo 2 hay, por supuesto, hiperglicemia marcada, pero la respuesta insulínica es deficiente e interesantemente el glucagón no se suprime y hasta él se eleva un poco más. Y esta hiperglucagonemia, que puede parecer ligera, contribuye notablemente a la hiperglicemia de nuestros pacientes. De modo que en nuestros pacientes diabéticos el problema que tenemos es deficiencia de insulina y exceso de glucagón. Estos son simplemente para ilustrar la carga de riesgo cardiovascular que tienen nuestros pacientes diabéticos. Quería recordarles de varios estudios muy notables que se han revelado en el pasado reciente y lejano. Entre ellos, el estudio del DSCT-EDIC, del que yo participé, es un estudio en pacientes tipo 1, diabético de tipo 1, y en los cuales demostraron por primera vez que el control intensivo de la glucosa bajaba las complicaciones microvasculares, no efectos sobre problemas cardiovasculares, sobre resultados cardiovasculares durante el estudio mismo, y no efectos sobre mortalidad cardiovascular o total. El estudio del LUC-EPDS se refirió a pacientes diabéticos de tipo 2, resultados muy similares, prevención o reducción de riesgo de complicaciones microvasculares con tratamiento intensivo. No hubieron efectos significativos en contrarrestar enfermedad cardiovascular, no efecto en mortalidad. Pero cuando estos pacientes fueron observados 10 años más tarde, cuando ya no había tratamiento intensivo y cuando el grupo que había estado en tratamiento intensivo en ambos estudios
ya tenía el mismo grado de control de control metabólico que el grupo control durante el estudio. En 10 años mayores se pudo demostrar que había una reducción de riesgo cardiovascular en ambos. Y este es un efecto notable, ¿no? Es el fenómeno de legación del beneficio de control metabólico temprano. Y estos son de los estudios 10 años más tarde, y pueden ver que hay reducción significativa de infartos miocárdicos en ambos. Esta es la demostración del fenómeno incretina, y este es un estudio publicado por el doctor Nauk en el año 1986, pero es un estudio notable. En este estudio se comparó pacientes con personas con tolerancia normal a la glucosa y diabéticos de tipo 2, y se les sometió sea a un test de tolerancia a la glucosa oral, los resultados en verde, o un test de tolerancia a la glucosa intravenosa. Pero la dosis de glucosa intravenosa se ajustó para que la excursión glicémica de estos pacientes fuera la misma, de modo que se comparaba el efecto de la glucosa oral con el efecto de la glucosa intravenosa con respecto a la secreción de insulina, que en este caso se medía como péptido C, que ustedes saben es una medida sucedánea a medir la insulina. Y pueden ver la paradoja aparente de que dando insulina intravenosa, que uno esperaría fuera una respuesta mayor, porque es una glicemia que se establece más rápidamente, sin embargo, en el test de tolerancia tenía una respuesta insulínica disminuida con respecto a la respuesta insulínica a la dosis oral de la glucosa. Este incremento es el fenómeno incretina que se llamó en ese momento y que ulteriormente se demostró era debido a las hormonas incretinas. Pueden ver, por otro lado, que en pacientes diabéticos de tipo 2, que por supuesto van a tener un perfil glicémico exagerado debido a la diabetes, se ve que la respuesta insulínica está disminuida, como es esperable en un diabético de tipo 2, pero la respuesta al reto intravenoso con glucosa también es menor que la oral. Aunque hay un fenómeno incretina, es un fenómeno incretina mucho menor. De modo que nuestros pacientes diabéticos de tipo 2 tienen una deficiencia de incretinas también. Hay dos incretinas que se han caracterizado muy bien, son el péptido similar a la glucosa tipo 1 y el polipéptido insulinotrópico glucosa dependiente, PIG. Ambos aumentan la secreción de insulina, pero solo el péptido similar a la glucosa tipo 1 suprime la secreción de glucagón. PIG no tiene esa propiedad. Ambos son rápidamente inactivados por una enzima muy específica, dipeptidil peptidasa 4, DPP4, que es notable porque inhibidores de esta enzima ahora se usan, por supuesto, como ustedes saben muy bien, para el tratamiento de la glicemia. Interesantemente también, los diabéticos de tipo 2 tienen una cierta resistencia al PIG, de modo que por esa razón es que en el tratamiento con los agonistas del receptor de incretinas se usan los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 para tratamiento de diabéticos. Estos dos péptidos se secretan en el caso el péptido similar al glucagón tipo 1 en la parte distal del intestino delgado. Tienen, por supuesto, un precursor, el proglucagón, y esta es la forma final del PSG1. Son secretados por la célula L del intestino
de la mucosa del intestino delgado distal. Por otro lado, PIG se secreta en el intestino delgado proximal y también tiene un precursor. Y esto simplemente les muestra el efecto de la dipeptidilpeptidasa tipo 4, que es una proteasa específica de una prevalencia muy generalizada, remueve un dipéptido N-terminal y de esa manera inactiva a las incretinas. Y por esa razón es que estas incretinas tienen una vida media en la circulación relativamente corta. PCGA1 se reduce al 50%, más del 50% en un minuto. La vida media de PIG es 7 minutos aproximadamente. La otra peculiaridad importante, propiedad importante de PCG1 es que también tiene un efecto en la expresión del gen de la insulina y también efectos sobre la función de la célula beta. El PCG1 potencia la secreción de insulina en forma dependiente de la glucosa. PCG1 aumenta todas las etapas de biosíntesis de la insulina e incrementa la expresión de genes esenciales para la función de la célula beta. De modo que tiene también un efecto protector sobre la fisiología de la célula beta de la insulina. Por otro lado, también PCG1 controla la secreción de glucagón. Actúa sobre los receptores específicos en las células alfa, receptores de PCG1, de incretinas. Aumenta la capacidad de secreción, de detección de la glucosa en las células alfa, que es la etapa inicial para estimular o para suprimir la secreción de glucagón, que es, por supuesto, suprimido muy en forma dependiente de la glucosa, pero no altera la liberación de glucosa en respuesta a hipoglicemia, y eso conlleva una cierta seguridad con respecto a la complicación hipoglicémica. Pero interesantemente, en modelos animales se ha demostrado que PCG1 puede afectar la masa, el número de células beta, promueve neogénesis y diferenciación de células progenitoras de células beta e inhibe la apoptosis de células beta también en modelos animales. De modo que, y les voy a mostrar unos resultados muy interesantes en humanos en este sentido. Estas son las funciones del péptido similar a la glucosa, al glucagón tipo 1 en humanos. Pueden ver la referencia a su secreción por células C, pero tienen efectos neuroprotectivos y supresores de apetito a nivel del cerebral. Por supuesto, como hemos mencionado, disminuye la secreción de glucagón postprandial en las células alfa, disminuye la producción hepática de glucosa en el hígado, pero este es un efecto indirecto del péptido del PCG1. En el estómago produce una disminución del tiempo de vaciamiento o de la velocidad de vaciamiento gástrico. A nivel muscular aumenta la sensitividad a la insulina y este es también un efecto indirecto. En el corazón tiene un efecto cardioprotectivo y aumenta el débito cardíaco. A nivel de las células beta, como he mencionado, tiene efectos sobre la secreción de insulina, la biosíntesis de la hormona y la proliferación y apoptosis de las células beta, que es muy importante. DPP4 es una enzima importante, pero es una enzima también que tiene acciones en muchos otros sistemas hormonales y de otro tipo. Es una serina proteasa. Esto significa que es una proteasa, una enzima que hidroliza los enlaces peptídicos y que tiene una serina en el grupo, en el centro activo de la enzima. Es muy ubicuota, remueve aminoácidos N-terminales e inactiva un número de péptidos biológicos activos, incluyendo las incretinas glucostáticas. Los efectos del DPP4 sobre PCG1 y PIG juegan un rol fundamental en la actividad incretina y la homeostasis de la glucosa. Ya hemos
nos hemos referido a los efectos de la vida media de ambas incretinas. Estas son las recomendaciones más recientes de la Asociación Americana de Diabetes para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y como pueden ver, hay una recomendación de la metformina como tratamiento inicial, la terapia dual cuando falla la metformina y la dieta y ejercicio, se puede progresar a terapia triple y eventualmente a terapia inyectable combinada. La razón por la que les muestro esta diapositiva no es para discutir el tratamiento de la diabetes, sino para puntualizar dónde se ubican las incretinas como en el armamentario farmacológico para el tratamiento de la diabetes. Pueden ver que se les recomienda en la terapia dual, combinación con metformina, y también en la terapia triple, dependiendo de cuáles otros agentes antihiperglicémicos se hayan escogido para el tratamiento de pacientes individuales. Pero quiero también señalarles que en la etapa de terapia inyectable combinada, en que metformina usualmente usábamos insulina basal y después insulina postprandial, ahora también se recomienda los agonistas de receptores del PGS1 como una opción, sea alternativa a la insulina basal o en combinación con la insulina basal como métodos terapéuticos. Y les voy a mostrar algunos datos muy interesantes que muestran el potencial de esta asociación. Parece ser que esta es una de las asociaciones más potentes que tenemos para reducir hiperglicemia. Opciones para el uso combinado de las incretinas ya las hemos mencionado, pero para enfatizar, pueden ser usados tanto inhibidores de PP4 como agonistas del receptor de PCG1 en combinación con metformina, terapia de segunda línea, terapia triple en asociación con otros agentes hiperglicemiantes y la terapia inyectable combinada que mencionábamos anteriormente. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a los efectos de inhibidores? Ambas son tratamientos basados en incretinas, inhibidores de DPP4 y los agonistas del receptor de PCG1. La diferencia estriba en cuáles son los niveles circulantes, sea de PCG1 o del agonista correspondiente. Los inhibidores de DPP4 usualmente duplican el nivel sanguíneo de PCG1. Este es el nivel endógeno de PCG1. Se llega a un nivel de 20 picogramos por decilitro. La ruta de administración es oral, tiene una potencia menor con respecto a reducción de hemoglobina glicosilada y el efecto sobre el peso es neutral, no producen pérdida de peso. Por otro lado, los agonistas del receptor de PCG1 imitan las acciones de la hormona y son resistentes a degradación, por supuesto, por DPP4, de modo que tienen una vida media larga. DPP4 está presente normalmente. Son inyectables, tienen mayor potencia y tienen una propiedad adicional que conllevan una pérdida de peso, que en el caso de la liraglutida ha encontrado aplicación inclusive en el tratamiento de obesos no diabéticos con la finalidad de reducir peso corporal. De modo que esta es una distinción importante entre estas dos formas de tratamiento incretina, mucho más potente con los agonistas del receptor de PCG1 comparado a los inhibidores de DPP4. ¿Cuáles son las incretinas disponibles en el mercado actualmente? Hay los agonistas del receptor de PCG1, exenatida fue el primero, y después se produjo una exenatida de acción prolongada que se administra una vez por semana, la liraglutida o Victoza, albiglutida, dulaglutida
y la lixisenatida, que es en realidad una exenatida modificada por la adición de prolinas y de otro aminoácido con carga positiva. Por otro lado, inhibidores del DPP4 son la sitagliptina, saxagliptina, alogliptina, linogliptina, vildagliptina, anagliptina, teneligliptina y dulogliptina. Todas estas tres no han sido aprobadas y no se usan en los Estados Unidos. Sé que la vildagliptina se usa en Lima como y este es un sumario de gliptinas con relación a su estructura química, la vida media en la fisiología corporal, la dosis usual y la vía catabólica principal. Interesantemente recordar es la linagliptina, que es excreta por vía biliar, lo cual significa que se puede usar en pacientes que tienen insuficiencia renal sin ajustes en la dosificación de esta forma de DPP4, inhibidor de DPP4. Todos los otros inhibidores de DPP4 son excretados por vía renal. Y estos son los efectos que uno puede esperar en cuanto a los agonistas del receptor de PSG1. La exenatida usada 2 veces al día pueden esperar que reduzca la hemoglobina glicosilar en 0.8 a 1.5%, la liraglutida diariamente 1 a 1.5%, la exenatida semanalmente 1.3 a 1.9. En cuanto a la glucosa plasmática, en ayunas, reducciones de 10 a 25 miligramos por decilitro con exenatina 2 veces al día. Las formas de acción más prolongada, liraglutida y exenatida semanal, reducen mayormente la glicemia en ayunas, hasta 42-44 miligramos por ciento, y también la reducción postprandial de glucosa. Pueden notar que la exenatida, el agonista del receptor de PSG1 de acción más rápida y más corta, tiene un efecto mayor sobre la glicemia postprandial, mientras que las de acción más prolongada tienen un efecto postprandial un tanto más reducido. Estos son los efectos cardiometabólicos y pueden ver de que hay una reducción de presión sistólica moderada y diastólica, baja el LDL colesterol de una forma modesta y también los triglicéridos modestamente. Esto posiblemente en conexión con la mejoría en control metabólico del diabetes. Esta es una comparación entre los agonistas del receptor de PSG1 y es importante recordar que hay agonistas del receptor de PSG1 de acción corta, son la exenatida y la lixisenatida, y los de acción prolongada, albiglutida, dulaglutida, exenatida semanal y la liraglutida. Y como se había mencionado, mayor efecto en ayunas en las de acción prolongada, mayor efecto en la hiperglicemia postprandial en la de acción corta. Esto se debe a que la estimulación de insulina es modesta con las de acción corta, más potente con la de acción prolongada, y esto se refleja, por supuesto, en la secreción insulínica postprandial. Estos son estudios comparativos entre los diversos agonistas del PSG1. Y no quiero entrar en mayor detalles. Debo hacerle notar de que todos no han sido comparados juntos. Son estudios diferentes, pero el denominador común es que los agonistas del PSG1, del receptor del PSG1 más potentes son la exenatida de acción semanal y la liraglutida en azul. Son las dos incretinas más potentes. Esto es en cuanto a el efecto hipoglicemiante.
el efecto sobre la hemoglobina glicosilada tipo 1. En cuanto a peso corporal, se nota la misma acción, las dos incretinas de acción prolongada, exenatida semanal y liraglutida son las más potentes en cuanto a reducción de peso corporal. Y este es el uso de ambas incretinas, los agonistas de GLP-1, del receptor GLP-1 y los inhibidores de DPP-4 en poblaciones especiales, pacientes con disfunción renal. Pueden ver que la linagliptida es la que se excreta por vía biliar y no requiere cambio de dosaje de acuerdo a la filtración glomerular del paciente. En pacientes que tienen una reducción del 50-80%, que tienen una filtración glomerular del 50-80%, no cambio es necesario. 30 y 50% usar con cautela, y menos de 30 está contraindicado para los agonistas del receptor de PC1. En cuanto a sujetos de edad avanzada, no hay un efecto de edad en la seguridad o efectividad, pero en mujeres lactantes, descontinuar lactación o descontinuar el agonista y por supuesto, descontinuación del agonista de receptor de PCG1 sería la actividad a realizar. En cuanto a los inhibidores de DPP-4, como les había manifestado, linaglutida no requiere cambio, las otras requieren ajustes en la dosis, 25 miligramos por una filtración glomerular de 60 o más, entre 50 o más, entre 30 y 50, 10, 12 y medio, y a menos de 30 se puede dar 6.25 de esta inhibidor del DPP-4 y cosas adicionales aquí. Lo mismo en cuanto no hay efecto con la edad y usar con cautela en mujeres en lactación. Posible que pasen sobre todo los inhibidores de DPP-4 pueden ser excretados en la leche materna. Déjeme pasar. Esto es simplemente para darle un resumen, una vista panorámica de los diversos estudios que se han realizado mirando a los efectos en resultados cardiovasculares del tratamiento con las incretinas. Pueden ver estos 3 estudios, se mencionaron, el doctor Chilton creo que los mencionó durante su interesante conferencia. Estos fueron estudios que demostraron un efecto neutral en cuanto a los derivados de DPP-4, en cuanto a resultados cardiovasculares. Esto significaba que no había ningún perjuicio cardiovascular con el uso de estas medicaciones y por lo tanto podían usarse clínicamente, pero no hay beneficio cardiovascular. Lo extraordinario ha sido los resultados recientes con liraglutida y con semaglutida. Estos son resultados preliminares, sin embargo. La liraglutida en el estudio LEADER demostró efectos positivos cardiovasculares muy significativos. La lixisenatida, que es un derivado de la exenatida, tiene efectos neutrales en un estudio reciente, es decir, no beneficio cardiovascular, pero no injuria tampoco. Y esta es otra medicación, la empagliflozin. Es una medicación, es un inhibidor de SGLT2, de la reabsorción de glucosa, que se usa para el tratamiento de hiperglicemia. Sorprendentemente tuvo un beneficio notable en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares. Y les voy a mostrar algunos resultados más adelante. Los otros estudios están en progreso. Voy a pasar esta. Y este es el estudio de la liraglutida, el estudio LEADER, que se
Estos resultados se publicaron hace 2 semanas solamente en la reunión reciente del nacional de la Asociación Americana de Diabetes. Y lo que pueden ver es un poco ocupada esta diapositiva, pero lo importante es notar que había una reducción, del objetivo mixto del estudio, estadísticamente significativa, y en cuanto a el compuesto de varios resultados cardiovasculares, incluyendo mortalidad cardiovascular, infartos miocárdicos y accidentes cerebrovasculares no fatales, y fue estadísticamente significativa, y también en cuanto a mortalidad no cardiovascular. Muy interesante. Reducción también de infarto miocardio en resultados post-hoc. Y esto es los resultados primarios y secundarios que quería hacerles notar. Es un poco difícil ver. Este es el resultado primario que les mencionaba, altamente significativo, una reducción del 13%, pero un P de 0,01. Este es el resultado primario extendido, y acá está la explicación de la extensión, también altamente significativo. Estos son habían los accidentes cerebrovasculares, infartos miocárdicos. Esto es esta es la lixisenatida, que es uno de los agonistas del receptor de PCSK1 de acción corta, que no tuvo ningún beneficio cardiovascular, pero no tuvo ninguna injuria cardiovascular, y por eso se puede usar. Este es otro estudio similar, simplemente comparativo, pero también muy sorprendente. Esto fue mencionado también por el doctor Chilcott. Es el estudio con la pioglitazona en no diabéticos, pero pacientes insulino resistentes, no diabéticos, que habían tenido un accidente cerebrovascular previo, o sea que eran pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Y cuando tratados con la pioglitazona, pueden ver una reducción, un aumento de la sobrevivencia, de ahí que la pioglitazona está arriba, significativa. Pueden ver que es en cuanto a riesgo relativo, una reducción del, creo que es como el 26%, ahí, que es casi parecido al de las estatinas, muy notable. Y estos son los resultados primarios y secundarios. Pueden ver que en cuanto a accidentes cerebrovasculares, una reducción notable de estadísticamente significativa del 24%. Esto fue un estudio muy notable, muy notable. Por supuesto que tenemos que incluir acá la consideración de los efectos adversos que la pioglitazona puede tener en cuanto a su uso, pero el hecho de que produjera esta reducción en eventos cardiovasculares es notable. Otra observación notable en estos pacientes fue, dentro de los pacientes que eran prediabéticos, pudieron estudiar la progresión a diabetes y el efecto de la pioglitazona, y pueden ver de que tuvo una reducción del riesgo significativa, una reducción del 52% de progresión a la diabetes, muy altamente significativa por la pioglitazona. De modo que esto puede ser inclusive un tratamiento de prediabetes para prevenir progresión a la diabetes. Y este es lo que le había mostrado anteriormente, la empagliflozin, los estudios cardiovasculares, y en cuanto a mortalidad en diabetes tipo 2, pueden ver una reducción acá de la muerte cardiovascular significativa, reducción del riesgo relativo de un 38%, muy alto. Lo mismo en cuanto a un complejo de
que incluía mortalidad cardiovascular, infartos miocárdicos. Miren que hay una diferenciación. Y una característica importante de este estudio en particular es cuán temprano se produce la divergencia entre los dos grupos comparados. Muy rápidamente se reduce el riesgo cardiovascular, a diferencia de lo que ocurre en otros estudios de prevención cardiovascular. No hubo un efecto sobre... y hay un efecto importante también que no tienen las otras medicaciones, fue en pacientes con insuficiencia cardíaca. Como se mencionó anteriormente, el doctor Chilcott lo dijo, las estatinas no tienen ningún efecto en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Miren la epagliflozin. Hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca reducidas significativamente por la epagliflozin, 35% de reducción del riesgo relativo. Esto probablemente está relacionado al hecho de que esta medicación lo que hace es bloquear la reabsorción de glucosa. Entonces producen glicosuria y hay una diuresis osmótica en proporción a la glucosuria que se está efectuando. Y es posible que este efecto beneficioso sobre la hospitalización en insuficiencia cardíaca esté relacionada a esa glucosuria y diuresis osmótica correspondiente. Bueno, ¿cuáles son las razones por los beneficios cardiovasculares de las sincretinas? Estos son estudios hechos en tejidos aislados, no en humanos completos y en animales, por supuesto. Hay, por supuesto, el beneficio de la reducción de peso corporal, presión arterial sistólica y lípidos. Hay la optimización de función endotelial, hay optimización de la vasorelajación, optimización de flujo periférico y coronario, optimización de función ventricular, disminución de permeabilidad microvascular. Estos efectos, como había mencionado, fueron demostrados en estudios vasculares y cardíacos aislados, y esto notablemente indica que en el corazón y en tejidos vasculares hay receptores de incretina, de PSG1, y que algunos de estos efectos pueden ser efectos directos a nivel cardíaco y vascular. Y este es el uso combinado de incretinas con insulinas basales. Bueno, y simplemente recordarles cuáles son los tratamientos inyectables, las insulinas basales, NPH, glargina, detemir, insulina regular concentrada, U500, glargina concentrada, U300, y degludec, que es una nueva insulina aprobada recientemente en los Estados Unidos. Insulina basal. Y estos son los agonistas del receptor de PSG1 que se habían mencionado, todos inyectables. Entonces, para darles una idea nuevamente de la potencia relativa de inhibidores de DPP4 y de agonistas del receptor de PSG1. Los inhibidores de DPP4 reducen la hemoglobina glicosilada 0.6-0.7%. En algunos pacientes, tal vez que comienzan con una hiperglicemia mayor, puede ser hasta el 0.91%. En los agonistas receptor de PSG1 es aproximadamente 1.5% de reducción de hemoglobina glicosilada con el uso de estos agentes. Y esta es una estrategia emergente, todavía no aprobada, del uso combinado de agonistas del receptor de PSG1 con insulinas basales. La exenatida de acción rápida, liraglutida y ebliglutida han sido aprobadas para uso con insulina basal. La exenatida de acción semanal, dulaglutida, no tienen aprobación de este tipo, y se están estudiando ahora, y esto era a lo que me refería en estudios de investigación, combinaciones de la dosis fija de agonistas del receptor PSG1 e insulina basales que se están realizando. Combinaciones de insulina de degludec y liraglutida y de insulina glargina y lixisenatida. La lixisenatida, como les había mencionado, no está en uso en los Estados Unidos, pero ha sido aprobada en Europa.
Este es simplemente un sumario de un estudio preliminar reportado ya hace algún tiempo, pero que no ha sido publicado por razones que desconozco. Pero usaban la insulina de Gludec y liraglutida en combinación en la misma solución y en una relación fija. 1.8 miligramos de liraglutida e insulina de Gludec en dosis variables. Después de 52 semanas de terapia combinada, mostró una reducción de hemoglobina glicosilada sostenida y estadísticamente significativa de 1.8%, que es mayor que la mayor parte de los agentes antihiperglicemiantes. Eso es comparado al valor inicial, y versus 1.4% de reducción con insulina de Gludec solo y 1.2% con liraglutida separadamente a dosis equivalentes. La hemoglobina promedio final del estudio fue 6.4% con la combinación de insulina de Gludec y liraglutida, 6.9% con la insulina de Gludec sola y 7.1% con liraglutida. 78% de estos pacientes tratados con la combinación tuvieron una hemoglobina glicosilada de menos del 7%, o sea que lograban el objetivo terapéutico recomendado por la Asociación Americana de Diabetes, pero solo 63% lo lograron con insulina de Gludec y 57% con la liraglutida aislada. ¿Cuál es el promedio en cuanto a las diferencias en un metaanálisis de varios estudios? Es que la combinación de agonista receptor PCSK1 e insulina basal da una mejor reducción de hemoglobina glicosilada, aproximadamente 0.44%, y el riesgo la probabilidad, el riesgo relativo de proporcionar un logro de hemoglobina glicosilada de 7% menos es 192%, favoreciendo la combinación. De modo que esta combinación de insulina basal y una agonista de acción larga del receptor de PCSK1 nos ofrece una posibilidad de un efecto mucho más potente en cuanto a reducir hiperglicemia en pacientes diabéticos de tipo 2. Esto es en lo que se refiere a las complicaciones. No hay riesgo agregado de hipoglicemia, no era neutro en el metaanálisis el beneficio desde este punto de vista, igual proporción de hipoglicemia que con los otros agentes, pero había una reducción de peso corporal de 3,22% que no se observaba con los otros agentes. De modo que esa combinación de insulina basal, que generalmente produce ganancia de peso, con el agonista del receptor de PCSK1 nos ahorra un poco la ganancia de peso corporal que hubiera con la insulina. Y este es en un estudio de la progresión a diabetes en pacientes prediabetes. Es decir, no, este es un estudio diferente. En este estudio lo que veían era cuántos pacientes desarrollaban prediabetes en el proceso de tratamiento con liraglutida. Y pueden ver que a diversas dosis de liraglutida, que son las dosis usuales, 1.2, 1.8, 2.4, son las dosis de liraglutida usadas clínicamente en tratamiento de diabetes. Hay una reducción de progresión a prediabetes. Y esta es la liraglutida de 3 miligramos, que está aprobada solo para tratamiento de obesidad, también una reducción muy significativa de progresión a prediabetes. O sea que previenen también diabetes en aquellos sujetos que están propensos a desarrollar ulteriormente diabetes. Y esta es la liraglutida, el estudio de liraglutida publicado el año pasado para el tratamiento de obesidad. Liraglutida de 3 miligramos, pueden ver que lleva a una significativa reducción del peso corporal a las 56 semanas. Y estas son las proporciones de pacientes que lograron perder 5%, 10% y 15% de peso corporal durante el mismo lapso.
muy significativa. Y esta es la pérdida de peso cumulativa en todos los pacientes a diferentes niveles de pérdida de peso corporal. O sea que la liraglutida de 3 miligramos puede ser uno de las opciones terapéuticas en el tratamiento de la obesidad y ha sido probado en los Estados Unidos para este efecto. Y esta es una situación muy interesante que quería traer a vuestra atención porque ilustra el efecto de las incretinas en cuanto a la biología de las células beta. Existe una situación que ha sido llamada por algunos la diabetes doble. Estos son pacientes diabéticos de tipo 1 que tienen una historia familiar fuerte de diabetes de tipo 2. Como ustedes saben, y esto se ha mencionado creo en una presentación anterior, la diabetes tipo 2 es una enfermedad poligénica. Hay muchos genes que contribuyen al riesgo de diabetes. Cada gen que está comprometido en este sentido contribuye de una manera relativamente menor, de un 3% más o menos del riesgo de desarrollar diabetes. Pero la diabetes de tipo 2 es una enfermedad muy frecuente y por esa razón algunos de los diabéticos de tipo 1 tienen una historia familiar de tipo 2, de diabetes de tipo 2. Entonces, en cierto modo podríamos decir que tienen una diabetes doble. Estos pacientes se caracterizan por tener un poco más de peso y hemos tenido esos pacientes en nuestra práctica y estoy seguro que ustedes han tenido la misma experiencia. Pacientes con deficiencia autoinmune de insulina, diabéticos de tipo 1, se presentan, pero no son los diabéticos de tipo 1 usuales, que son delgados, no obesos. Tienen un aumento de peso y algunos están preocupados por eso. Y parece ser que también se encuentra en ellos un riesgo mayor de dislipidemia diabética y probablemente de un riesgo cardiovascular aumentado. Disculpe, doctor Goldman, Sí. Nos recuerdan que debe usted ir terminando su exposición. Muchas gracias. Rápidamente entonces. Entonces, en un estudio del DSCT, tomaron los pacientes que habían ganado peso y que tenían historia familiar de diabetes tipo 2. Y demostraron que en estos pacientes todos tenían triglicéridos un poco más altos, LDL un poco más alto, ApoB más alto, requerían más insulina, la hemoglobina glicosilada un poco más alta, el espesor de la íntima, de la media, de la carótida estaba aumentada y aumentaba con el tratamiento. Entonces eso ha llevado al tratamiento con liraglutida diabético tipo 1. En estos diabéticos que tienen deficiencia de insulina no se puede estimular secreción de insulina, pero se puede suprimir el glucagón y eso mejora la hemoglobina glicosilada y reduce el peso corporal en estos pacientes que pueden ganarlo con un riesgo mayor por los genes de diabetes tipo 2 y es una aplicación probable. Este es un estudio en pacientes con LADA. Este es el Late Onset Autoimmune Diabetes of the Adult. La diabetes es diabetes de tipo 1 que aparece a una edad avanzada. Y en un grupo de pacientes con esta condición de diagnóstico reciente los trataron con sitagliptina y esencialmente demostraron que los niveles de péptido C urinarios y sanguíneos se mantenían por un tiempo más prolongado que de otra manera hubieran caído debido al fenómeno autoinmune. Estos son pacientes tratados con un inhibidor de DPP4, o sea que protege a las células beta. Náusea ha sido uno de los problemas. Pancreatitis se ha demostrado que no es un riesgo realmente significativo en un metaanálisis marcado. Los tumores, ya voy a dar las conclusiones, doctor. Acá, los tumores medulares de tiroides se han demostrado solo en roedores, no en humanos. Los roedores parece que tienen receptores de incretinas en las células C de la tiroides y esto conlleva a tumores
tumores medulares de la tiroides. Bueno, en conclusión, la sincretina juega un rol muy importante en la homeostasis glicémica normal. El efecto incretina es deficiente en la diabetes tipo 2. Las incretinas más importantes son el péptido similar al glucagón tipo 1 y el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Y ambos son degradados rápidamente por DPP4. La terapia incretina con agonista del receptor de PSG1 e inhibidores de DPP4 mejora el control metabólico de la diabetes tipo 2 y puede tener efectos cardiometabólicos beneficiosos en estos pacientes. En el caso de la liraglutida se ha demostrado que disminuye tanto eventos y mortalidad cardiovasculares. El estudio líder al que había aludido antes. 3 estudios con inhibidores de DPP4 demuestran con sitagliptina, alogliptina y saxagliptina que no aumentan el riesgo cardiovascular, pero no tienen efecto cardiovascular protectivo tampoco. Y con esto termino y les agradezco por su atención. Muchas gracias, doctor, muy amable. Debido al tiempo que hemos vencido, nos sentimos obligados a suspender las preguntas y el doctor Goldman estará seguro dispuesto a responder cualquier pregunta personal que tengan que hacerle. Muchas gracias a todos.